Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina Carrasco, yo soy médica clínica, hice posgrado en tratamiento del dolor y en cuidados paliativos. Durante este video vamos a hablar sobre los cuidados paliativos. Vamos a tocar algunos temas que van a ser la definición, qué son los cuidados paliativos, qué personas pueden beneficiarse con ellos, cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos, algunas creencias incorrectas sobre los mismos, cuál es la unidad de tratamiento, qué es la comunicación y el sufrimiento, algo tan importante en los cuidados paliativos. Vamos a hablar sobre la alimentación y la hidratación, sobre el síndrome caquexia-anorexia, las distintas vías tanto para la alimentación como para la hidratación, ciertos síntomas a tener en cuenta, cómo se da la medicación y finalmente los últimos días de vida del paciente. Muchas veces pasa que tanto la familia como los cuidadores informales manifiestan que desean participar del cuidado de la persona enferma, pero no saben qué hacer, qué no hacer. Eso genera mucha incertidumbre, genera mucha malestar y por eso es que nos pareció bueno que a raíz de esta problemática se pueda realizar esta capacitación sobre los cuidados paliativos, principalmente a los cuidadores, para así mejorar tanto la capacidad y la confianza en la asistencia de un paciente cuando hay una enfermedad que no es curable. Esto no significa que se puede sustituir el asesoramiento, el examen, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de un equipo de profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeros, pero sí que se pueden trabajar en conjunto y a la misma vez es bueno conocer que está esta especialidad médica para así poder acudir a ella lo más tempranamente posible. ¿Qué son los cuidados paliativos? Es un modelo de atención integral, holística, multidimensional, para personas que tienen enfermedades crónicas, progresivas, avanzadas, sin tratamiento curativo y potencialmente limitantes en la vida. Tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento posible tanto del paciente como de su familia, su entorno, sus allegados y los cuidadores. Abarca no solo un aspecto físico, sino también un aspecto emocional, espiritual y social. ¿A quienes están apuntados los cuidados paliativos? Tanto pacientes oncológicos como no oncológicos. Se sabe que en general se llega más a los oncológicos y mismo en el programa médico obligatorio, en el PMO, se habla sobre los pacientes oncológicos, pero también para los no oncológicos como pacientes con problemas del corazón avanzados, problemas respiratorios, enfermedades infecciosas como el SIDA, y es tanto para adultos como para chicos, o sea, pediátricos, y en adultos en general hay equipos para pediátricos y equipos para adultos. ¿De dónde viene la palabra paliativo? Y muchas veces genera confusión. Viene de paliar, de pallium, que es del latín, que esto es cubrir con un manto, aliviar, como acompañar en esta enfermedad. Muchas veces pasa que cuando un paciente ya no tiene un tratamiento curativo, se dice que no hay nada más para hacer, y en los cuidados paliativos decimos todo lo contrario, sí hay para hacer, justamente es un momento para cambiar el foco y dejar de pensar solo en la enfermedad y sí pensar en el paciente y en su gente. Entonces no es que no hay nada más para hacer, sino que hay mucho más para hacer. En esta modalidad de atención se focaliza en prevenir y aliviar el sufrimiento, producido tanto por la enfermedad como muchas veces por el tratamiento de esa enfermedad. Identificar precozmente y otras veces anticiparnos y prevenir esos síntomas que pueden ser tanto físicos, como les dije, que pueden ser el dolor, la falta de aire, como emocionales, la angustia que genera desde el diagnóstico, todo lo que va pasando en estas enfermedades, las necesidades sociales que muchas veces él o la paciente se aísla por muchas cuestiones y por cosas que les van atravesando internamente y que hablarlas ayuda a aliviar. Y también los problemas espirituales como la necesidad de trascendencia, de esperanza, propósito y el significado que tiene la vida, que para cada uno es diferente. Que esto puede pasar tanto en el paciente como en sus familiares, en sus allegados, en sus cuidadores. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos?
Por un lado es aliviar tanto el dolor como otros síntomas angustiantes, como les dije, físicos, psíquicos, sociales y emocionales. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural. No ocultamos la muerte, no nos parece un tema tabú, justamente hablamos de ella, pero afirmamos la vida. Tampoco es que decimos ya está, es el momento para morir, sino que intentamos mantener al paciente lo más activamente posible hasta el momento de su muerte. ¿Qué significa mantener activamente posible? No siempre se habla de lo físico, muchas veces el paciente ya no se puede levantar de la cama, pero sí puede pensar, puede decidir, puede consultar. Nosotros le consultamos y esto es estar de una forma activa. No intentan acelerar ni retrasar la muerte. No es una eutanasia, tampoco es una eutanasia encubierta como he escuchado muchas veces que digan. Integran tanto los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente, ofrecen tanto un sistema de apoyo para los pacientes a vivir tan activamente como pueden ser posible hasta el momento de su muerte, como también ofrecen este sistema de apoyo a la familia, a los cuidadores, tanto en todo este proceso como después en el duelo si ellos quisieran. Es un enfoque de equipo, no es una sola persona, ¿sí? Y intentan mejorar, como les dije, la calidad de vida y también influir positivamente en este curso de la enfermedad. Asisten en forma personalizada, es decir, evaluar al paciente, evaluar su entorno, evaluar todo lo que le está atravesando y la historia de ese paciente. Pueden y se recomiendan brindarse desde la fase inicial de la enfermedad para conocer más al paciente, para poder hablar de todos estos miedos y de todo esto que le va atravesando e ir acompañándolo y muchas veces también acompañarlos en estos tratamientos que también generan síntomas que generan disconfort. Algunas creencias incorrectas sobre los cuidados paliativos es que, por ejemplo, una frase muy común es que si recibo atención paliativa significa que mi enfermedad ya está muy avanzada y que pronto voy a morir. Eso es falso y justamente los cuidados paliativos, lo ideal y lo que apuntamos es que empiecen a actuar y a trabajar sobre el paciente y su entorno desde el diagnóstico de la enfermedad o desde un estadio temprano, no al final de la vida. Los cuidados paliativos consisten en aliviar los dolores por medio de narcóticos aditivos. Esto también es falso, es una atención completa, holística de la persona y su familia. Brindan tanto una atención en lo físico, en lo psíquico, en lo social y en lo espiritual. Muchas veces podemos tener dolor y que no es un dolor físico, sino que es un dolor más bien espiritual o es lo que llamamos un dolor total, que lo vamos a ver más en otro momento. Ayudan a controlar todos estos síntomas y no siempre son por medio de narcóticos. Algo muy común que escuchamos es que hay que ocultar la información al paciente para que no sufra. Eso también es falso. El acceso a la información es un derecho de todos los pacientes, que eso les hace permitir tomar decisiones con el apoyo y el conocimiento de la causa sobre sus aspectos fundamentales, tanto de su vida, de su salud, de su enfermedad, de qué quieren y de qué no quieren. Ocultar la información que el paciente quiere y solicita. Obviamente que esto hablamos de que el paciente debe querer esa información. Yo tampoco lo puedo avasallar y decirle tenés esto, esto y esto. Hay momentos, hay procesos. Esto se tiene que dar por el personal calificado para transmitir esa información. Pero tampoco es sano el cerco de silencio, decir no porque no sufre, porque el paciente entiende que algo le está pasando y eso genera solamente aislamiento. ¿Cuál es la unidad de trabajo? Todos. ¿Qué quiero decir con el todos? Es el equipo de salud, el médico, el enfermero. Esto sería como del equipo de salud lo básico. Después sería buenísimo que haya cuidadores, que haya psicólogos, terapia ocupacional, kinesiólogos. Muchas veces hay asesores espirituales, a veces hay asistentes sociales. Todo eso sería el equipo de salud, el paciente, su familia y el entorno. Estos son los 3 pilares para hablar de la unidad de trabajo. ¿Qué es la comunicación? Con esto que veníamos hablando, ¿no? Es un proceso social que implica compartir un mensaje. Comunicarse es una de las necesidades vitales que tenemos todos.
Hay muchas formas de comunicación, no solo el hablar, sino nuestros gestos, nuestra atención, lo que decimos con las caras y lo que no decimos también. Ante una situación de enfermedad, la comunicación resulta fundamental para poder tener una relación de confianza entre el paciente y sus allegados. Obvio que hablar de una enfermedad, dar un diagnóstico, no es algo fácil y eso lo tiene que hacer el médico y un médico que esté capacitado y muchas veces tienen etapas. Esto no quiere decir que yo voy y digo todo junto, salvo que el paciente me lo pregunte puntualmente. Pero se sabe que cuando se dice la verdad, porque el paciente también lo pide y lo solicita, tanto hacia el equipo de salud como hacia sus cuidadores, hacia su familia, esto genera una unión muy estrecha y genera una confianza que es más difícil de romper. Por eso es muy importante que haya una empatía, o sea, que haya el ponerse en el lugar del otro, que se acepte lo que el paciente habla sin juzgarlo, sin juzgar lo que ha pasado en otros momentos de la vida, sino este es el paciente, es lo que está atravesando ahora. Esta persona que pide la información, muchas veces cuando se le da, se siente aliviada y eso hace que pueda empezar a proyectar de otra manera, a generar sus directivas anticipadas y a poner en palabras lo que su cuerpo está sintiendo. Obviamente que si el paciente no quiere ser informado, no hay que avasallarse, ¿sí? También hay que tener en cuenta que personas con padecimientos mentales severos, cuando no quieren saber nada o cuando hay riesgo de autolesión, esas personas es mejor no decir toda la información. ¿Qué hacer con las preguntas difíciles, ¿no? Que muchas veces a los cuidadores, a los familiares que son los que más tiempo comparten con el paciente, se preguntan. A veces no hay que decir nada. Muchas veces el silencio es una buena forma de acompañar. Muchas veces el paciente no está esperando una respuesta ni que llenemos silencios. La típica pregunta es ¿me voy a morir? No hace falta ni decir ni sí ni no. Se puede abrir otro diálogo, preguntarle por qué pensás eso, vos qué pensás, qué es lo que sentís, ¿sí? Y ante cualquier cosa decirle hablamos después con el médico o con la enfermera. Con respecto a la alimentación, sabemos que alimentación y nutrición son definiciones diferentes, que es la nutrición, hace referencia a la necesidad que tenemos como seres vivos de alimentarnos y a todos los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo para que eso que ingerimos, ese alimento, se transforme en energía y así nuestro cuerpo pueda funcionar. ¿Qué es la alimentación? Es el conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a elegir, preparar y a la ingesta de la comida. ¿Y qué es el síndrome anorexia-caquexia? Que se presenta en más del 50% de los pacientes oncológicos con un cáncer avanzado. Es un síndrome caracterizado por la falta de apetito, que eso es la anorexia, donde hay un adelgazamiento extremo, donde hay mucha pérdida de masa muscular. Esa es la caquexia. Esto se da, es muy común que se dé y no se puede evitar, ¿sí? Y aunque cueste, muchas veces es importante la aceptación. La anorexia, como les dije, la falta de apetito, puede ser producida por múltiples causas, algunas corregibles y otras permanentes. Siempre es importante ver si esas causas son corregibles, por ejemplo, que el paciente tenga náuseas, tenga vómitos, esté constipado, tenga distensión en el abdomen, que haya irritación, lesiones en la boca o infecciones, tanto por la enfermedad como por los tratamientos, ¿sí? O también pueden ser producidas por las mismas células tumorales, por lo cual ahí no es que nosotros podemos influenciar. No está demostrado que los productos inductores del apetito, las vitaminas, ni los suplementos alimentarios mejoren el estado nutricional, por lo cual son en vano, ¿sí? Ya que esto es solo lo que produce el adelgazamiento del paciente, no es que le está faltando calorías, sino que las células tumorales generan este síndrome. Obviamente que esto cambia según el estadio donde está el paciente y la enfermedad. No es lo mismo un paciente cuando hace todas las actividades de su vida cotidiana, tiene energía, se para, trabaja o no trabaja, pero está en movimiento, que un paciente que está todo el día en la cama. Son distintos pacientes y son distintos los enfoques que voy a tener.
pero más allá de eso, estos inductores no son útiles. Algunas creencias erróneas que tenemos casi todos es que pensamos que si el paciente o la paciente no come va a morir antes. Esto es erróneo. El paciente come lo que necesita, lo que no necesita no. Si le da asco la comida, si no quiere comer y nosotros lo obligamos a comer, podemos generarle vómito y un sufrimiento extra. Siento que si no le doy de comer no hago nada. No lo piensen así, piensen que si respetar a esa persona es hacer mucho también. Lo veo muy flaco y débil, entonces insisto para que coma. Quiero que coma carne, eso es muy común, y muchas veces los pacientes no quieren comer carne, y de hecho es uno de los primeros alimentos que les empieza a dar asco. Siento que si come le hace bien, que se va a poner más fuerte, que así va a poder seguir haciendo tratamientos, y esto no tiene esa relación. Si el paciente no come es porque no tiene apetito, obviamente descartando las causas corregibles. ¿Sí? Que es importante que sí sepamos sobre las comidas, que no tienen que tener estos horarios, no hace falta hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena, sino que es cuando el paciente quiera comer lo que el paciente quiera comer, que sea porciones chicas, no muy condimentadas, que los utensilios sean livianos, ¿sí? Para que el paciente no sienta que le pesa el tenedor, le pesa el plato. Intentar cocinar lejos del cuarto del paciente para que todos esos olores no le generen náuseas. Siempre que esté bien sentado, preguntarle si tiene algún síntoma no controlado. Si el paciente está con dolor, no va a querer comer, y siempre bien sentado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene sondas? Las sondas de alimentación, tanto nasogástricas como yeyunales y demás, también se empieza a disminuir en etapas avanzadas la alimentación, porque muchas veces se sabe que darle mucha alimentación genera disconfort. Y hay un momento hasta que llegamos a retirar las sondas de alimentación, porque esto sí es ir en contra de la naturaleza y prolongar la vida. Con respecto a la hidratación, es muy importante para evitar el acúmulo de toxinas. Es importante que no esté el paciente ni deshidratado ni sobrehidratado. Como dijimos, con la alimentación va a variar según el momento en que está el paciente. Puede ser en un estado avanzado que con 500 mililitros o menos esté bien, y cuando el paciente está más activo es importante que ingiera entre 1 litro, 1,5 litros o más. Siempre la vía de elección es la vía oral, siempre bien sentado. Si el paciente no puede tragar, ahí sí se coloca lo que es una vía subcutánea, que es como una mariposa que se coloca en diferentes sitios, por debajo de las clavículas en el tórax, en el abdomen, alrededor del ombligo, acá en el deltoides, en los muslos o en el torso, y por ahí se puede pasar medicación y también se puede hidratar a los pacientes. Solo se pasa solución fisiológica, nunca dextrosa, y también se puede pasar cierta medicación para el control del dolor, no antibióticos. Con respecto a la medicación, es muy importante saber si el paciente tiene alergias o no. Nunca dar medicación porque dijo el vecino, por esto, aunque sea natural, yuyos y demás, porque esos muchas veces tienen interacciones con medicamentos. Siempre es importante ver cuánta medicación tengo y no quedarnos sin medicación, porque esto genera angustia en el paciente, en la familia, en todos. Entonces, cuando va el médico, ver cuánta medicación tengo, cuándo va a ser la próxima consulta y proyectar. Hay unos pastilleros que están divididos por días y a la vez en turno a mañana, mediodía, tarde y noche. Eso también nos ayuda para poder saber qué medicación va en cada momento, hacernos un papel, ver qué medicación, ver si se pueden juntar horarios o no. Muchas medicaciones se pueden disolver, otras no se pueden partir, como los medicamentos de liberación prolongada, o las cápsulas no se pueden abrir. Todo eso se tiene que preguntar al enfermero. Es buena práctica ofrecer un poco de líquido antes de medicar para que el paciente se haga un buche y así la boca esté más hidratada y no sienta que le cuesta tragar. En general, la medicación es con horario. Esto quiere decir que el médico va a dar cada tantas horas una medicación y a la vez se pueden dar rescates por si hay un síntoma descontrolado.
Esto es para mantener un nivel de la medicación en sangre, sea analgesia o por otra cuestión, y salvo que el médico diga, solo ante esta cosa se da esto, pero si no, siempre es importante y es importante cumplir ese horario, porque cada medicación tiene distintas concentraciones y a la vez distinto tiempo en sangre. Hay ciertos fármacos que generan constipación, o sea que el paciente no puede ir de cuerpo, náuseas, adormecimiento. Todo esto, si se ve, se tiene que ser avisado al médico. Como les dije, son con horario y con dosis de rescate, o sea, dosis extra, principalmente la boca, si no se elige la vía subcutánea, y siempre el paciente bien sentado. También están unos parches que son transdérmicos, que no se usan tanto en cuidados paliativos, pero los pueden ver. Estos parches se ponen sobre la piel no tiene que tener pelos y si tiene vello no se rasura, sino que se corta el pelo. Se ponen enteros, nunca se cortan los parches. Hay parches que se cambian cada 3 días, otros cada 1 vez por semana. Eso es muy importante saber cuál es el parche, cada cuánto se cambia, anotar la fecha en el parche y siempre que se saque un parche se saca y se pone en otro lado diferente. ¿Sí? Y si el parche se despegó o está más o menos, se saca y se tira. Con respecto a la vía subcutánea, como les decía, es una vía de fácil colocación, es muy útil, siempre se va a colocar con una supervisión de enfermería, pero el enfermero nos va a enseñar a poder mirarla, ver cuándo hay que suspender la medicación, cuándo hay que avisarle para rotar, nos va a enseñar a pasar medicación por esa vía subcutánea, que se pasan las ampollas. ¿Sí? Siempre las ampollas se cargan en la jeringa entera, esto por una cuestión de que si no se pueden contaminar, y se pasa la cantidad que dejó indicado el médico o el enfermero. Las jeringas se rotulan, a veces va a pasar que tenemos 2 o 3 fármacos diferentes, entonces es importante en cada fármaco rotular. Esa misma jeringa se puede usar alguna que otra vez, pero para ese mismo fármaco. Con respecto a la vía subcutánea, puede ser continua o intermitente. ¿Qué quiero decir? O hay un suero que pasa todo el tiempo o es una sola mariposita que yo la uso para pasar medicación y después la cierro. ¿Sí? Si pasa eso, pasa la medicación y después le pasamos 5 mililitros de solución fisiológica para que la medicación no quede en la tubuladura. ¿Qué fármacos son los más utilizados por esta vía? Tanto la morfina como la metoclopramida o Reliberan, el corticoide dexametasona, el alopidol, la levomepromacina, el omeprazol o la ranitidina, que es el Taural, la iosina o la buscapina simple y el midazolam. Algunos fármacos tienen la salvedad de que necesitan que pasen por una vía extra solo con la dexametasona y ahí se ponen 2 sueros. También se puede ayudar para hidratar al paciente, que en general hasta 1,5 litros en un día se puede pasar. Y por último vamos a hablar del fin de vida, que este es lo que se denomina al periodo anterior a la muerte. Puede durar entre horas o días, no siempre es fácil darse cuenta cuando empieza, tanto para los cuidadores como para el equipo médico, ¿sí? O el equipo de salud. Hay ciertos cambios en las conductas del paciente que nos empiezan a ir avisando que está empezando a entrar en este momento, que es la somnolencia progresiva, por ejemplo, que el paciente esté cada vez más dormido, que se va como desconectando con el entorno, a veces empieza a estar confundido, a veces tiene alucinaciones, a veces tiene el delirium, que es como una excitación que el paciente empieza a estar como muy excitado, muy alterado, que permanece todo el día en la cama, que casi este síndrome de anorexia caquexia, que ya no tiene ganas de comer nada, pierde mucho peso, le cuesta tragar líquidos, ahí empiezan en los últimos momentos a disminuir la cantidad de orina y muchas veces también ya no van de cuerpo. Hay cambios en la forma de respirar, a veces hacen como ciertos ruidos, que es lo que les decimos estertoles. También puede tener una respiración más rápida o una respiración más lenta y le cambia la temperatura. Nosotros los podemos tocar y tanto en las manos como en los pies sentimos frialdad. Cuando nos damos cuenta que un paciente está en fin de vida, cambia un poco todo el tratamiento.
Acá más que nunca se prioriza el confort. Sí, se prioriza en aliviar los síntomas y que el paciente acompañarlo hasta el momento final. Por lo cual se saca toda la medicación innecesaria, muchas veces se saca la medicación para la presión, para la diabetes, para la tiroides, ¿sí? Y solo se prioriza en el confort y que la medicación sea para eso. De hecho, no se generan tantas rotaciones, ¿sí? Sí colocar almohadas en las zonas de apoyo para no provocar o generar escaras, que eso puede generar dolor, pero no es esto de rotarlo cada 2 o 3 horas. Y sí se mantiene el cuidado de los ojos, de la boca y de la nariz con la higiene, porque si no también la sequedad, eso puede generar dolor y disconfort. Muchas veces lo más común es que se use en este momento la vía subcutánea. ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer y para los que se usa la vía subcutánea? Si hay dolor, se usa la morfina. Hay muchos fármacos para el dolor, pero van a ver que la única que está en ampolla acá en Argentina es la morfina. Si hay falta de aire o disnea, se usa morfina. Si hay estertoles, que son estos ruidos que les comenté, tipo en general no generan disconfort y nos hablan de que están en los últimos momentos, pero a veces también se le da iosina o buscapina simple también por todo el entorno. Cuando hay secreciones respiratorias se le da iosina. Cuando hay delirium, esto que les decía que el paciente está excitado, que está como muy molesto o tiene alucinaciones, ahí es importante que el ambiente esté tranquilo, que a la persona se la toque, se la calme, pero que no esté todo el tiempo tocándose. A nadie de nosotros nos gustaría que nos estén tocando todo el tiempo. Y ahí se lo trata con alopidol o con levomepromacina. En todos estos momentos, a pesar de que el paciente puede no estar activo, la comunicación es esencial. Es un muy buen momento para decir todo eso que no decimos habitualmente, que no nos animamos, para pedir perdón, para estar nosotros tranquilos y dejar a esa persona tranquila, para decirle a esa persona que se puede ir en paz, que nosotros vamos a estar bien, para decirle lo que lo queremos, para pedir perdón. A pesar de que el paciente no se pueda comunicar, tanto el tacto como el oído son los sentidos que siguen estando activos. Entonces, capaz que no recibimos una respuesta, pero esa persona que está en la cama necesita lo que nosotros le decimos, necesita estar tranquilo, necesita poder irse de este mundo en paz. Entonces, hagamos de eso un ambiente, que el ambiente no sea un duelo, no sea un velatorio, que no sea una fiesta, pero que podamos seguir interactuando. Hay que tener mucho cuidado en hablar de cosas feas, en decir nos quedamos sin medicación, ahora va a tener dolor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? El paciente sigue escuchando. Y por último está lo que es la terapia sedativa, ¿sí? Que esta es la sedación paliativa, que es cuando hay síntomas que no se pueden controlar por la medicación. ¿Qué se hace acá? Se disminuye el estado de conciencia farmacológicamente para que el paciente no tenga disconfort. Pero lo mismo, el paciente sigue escuchando, sigue estando en contacto con este mundo. No nos olvidemos de eso y acompañémoslo en ese momento de transición. Muchas veces antes de empezar con la sedación paliativa se habla con el paciente, se lo dice, por si el paciente quiere decirle algo a alguien, quiere despedirse, quiere decir algo, y si con el paciente no se puede, se habla y se le avisa a la familia. ¿Qué pasa el momento que el paciente fallece? Estamos tranquilos, no se reanima el paciente, no se descontrola, es lo que estábamos haciendo, acompañarlo hasta el momento de que el paciente fallezca y en ese momento mantenemos la calma. Bueno, muchas gracias y espero que hayan podido seguir hasta acá.